Bien, en esta segunda parte vamos a tratar sobre lesiología y las lesiones vitales y post-mortem. Es decir, aquellas lesiones que ocurren cuando la persona está viva o cuando está muerta. Concepto de lesiología. Clasificación de las lesiones y aspectos más legales. Empezamos por el trauma físico. Es el daño anatómico y o funcional al cuerpo humano producido por cualquier forma de fuerza externa. Es decir, pierde su integridad y pierde la función de la parte que ha sido lastimada. ¿Cuál es su clasificación? De acuerdo al agente lesivo, podemos clasificarlo como mecánico, térmico, eléctrico, químico y radiaciones. El mecánico es la aplicación violenta de energía cinética sobre el cuerpo. El térmico, básicamente por efectos de calor o de frío. El eléctrico es consecuencia ya sea de la electrofusión o de la fulguración. El químico por cualquier agente o compuesto químico que entre en contacto con la víctima. Y por radiación usualmente se asocia más que nada con la exposición a los rayos ultravioletas, pero también a radiaciones por explosiones nucleares o cualquier otro tipo de aplicación terapéutica o de uso industrial. Tenemos entonces lesiones elementales, entre ellas el eritema postraumático, las escoriaciones, equimosis, hematomas, heridas contusas o contundentes y las fracturas. El eritema postraumático es una lesión transitoria, leve, que se caracteriza por una zona rojiza elevada o edematizada y es producto del impacto con un objeto contundente o por golpe contra una superficie dura. Dentro del aspecto de la medicina forense no tiene objeto de evaluación, puesto que la única forma de verlo es que el sujeto o víctima sea evaluado justo inmediatamente después del hecho, puesto que desaparece. Y si no encontramos eritema postraumático, no quiere decir que no se haya producido trauma anteriormente. Las escoriaciones, por parte, son erosiones en la capa más superficial de la piel, conocida como epidermis. Son abrasiones, son lesiones superficiales que solamente afectan la piel y su forma se asocia más que nada al tipo de objeto con el que fueron producidas. Por ejemplo, líneas rectas o curvas, producto de arañazos o algún tipo de banda escoriativa producto de rozaduras. Las escoriaciones son lesiones que pueden marcar grandes zonas de piel traumatizada o ser algo muy pequeño como un simple arañazo. En cuanto a su evolución, generalmente curan en pocos días y no dejan cicatrices permanentes. Su importancia en el ámbito legal se basa en que su forma, localización, distribución y dirección pueden indicar el mecanismo de producción. Algunos ejemplos serían escoriaciones en forma de media luna, ubicadas en el cuello, que son consecuencia de la estrangulación manual y se le llama estas unguiales. Tenemos también otro ejemplo, escoriaciones lineales e irregulares que se localizan en el rostro y cuello, que son signos de lucha y los podemos encontrar más que nada en el victimario. En las zonas genitales de la víctima, en intentos de asalto sexual y aquellas escoriaciones en llamas que son productos de arrastre. Tenemos las equimosis, que no son más que colección difusa de sangre extravasada justo por debajo del piel y la piel se conserva intacta. Más que nada se rompen los vasos sanguíneos pequeños que están bajo la piel y la sangre queda contenida en ese lugar sin salir a la superficie. Se conoce como contusión, moretón o cardenal. Sus tipos van a depender más que nada de la causa de la lesión. Pueden ser traumáticas o pueden ser espontáneas, que se asocian más que nada a enfermedades.
Su forma, más que nada, no tiene una forma definida. Sus variantes podrían ser la subilación o chupete, que sería una lesión mixta, resultado de un mecanismo doble, un mecanismo de presión y de vacío o succión sobre la piel. Su evolución, por su parte, tiene gran importancia en el ámbito de la medicina forense, porque cambian de color según el tiempo que tienen de evolución. Y esto es secundario a la degradación química de la hemoglobina que queda debajo de la piel. Estas lesiones, en teoría, no ponen en peligro la vida de la persona, pero pueden ser estigmatizantes o incapacitantes, dependiendo de dónde estén y qué tan grandes sean. En cuanto a los días y los colores, pues los primeros días va a verse un poco rojiza, va a cambiar la coloración negra entre el segundo y el tercer día, va a tomar un color azul o azul violáceo entre el tercer y sexto día, una tonalidad verde o amarillenta verdosa entre el séptimo y 12º día, y luego va a tornarse amarillo entre los 12 y 16 días posteriores, para luego entonces ir tomando la misma tonalidad de la piel de la persona. Su importancia en la medicina forense indica el impacto directo con objetos contundentes, secundarias a caídas o precipitaciones de altura. Cuando encontramos muchas de estas y las asociamos a escoriaciones, ya sea en rostro, cuello, manos u otras partes corporales, podemos interpretarlas, no quiere decir que sean como signos de lucha, la presencia de varias lesiones de diferencia en las partes anteriores y laterales del cuello pueden ser ingravulación manual. Hay que tienen formas con un patrón y que están ubicadas en las zonas de castigo de la anatomía de un menor de edad, son indicadores de probable maltrato físico infantil. Continuamos con los hematomas. Puede verse muy parecido a la equimosis, pero durante el desarrollo vamos a ver que no es así. Mientras que la hemosis simplemente es sangre extravasada, el hematoma es una colección de grande mucho más localizada y de mayor volumen. Puede tomar forma puede llegar a contenerse, recogerse debajo del cuero cabelludo, formando un chichón. Puede estar dentro del mismo hueso del cráneo, por ejemplo, un hematoma subdural. Puede estar por debajo de la piel, como vemos en esta imagen, en el glúteo derecho. Puede estar también en cavidades corporales o dentro de los órganos sólidos, y es esto lo que entonces le da su peligrosidad. Se produce más que nada por la ruptura de vasos sanguíneos de mayor calibre que los pequeños vasos capilares superficiales que encontramos en la equimosis. En cuanto a su evolución, eso va a depender del tamaño y la localización, y pueden tener complicaciones agudas posteriores al trauma. Si permanecen mucho tiempo en el cuerpo, se pueden encapsular y pueden infectarse, convirtiéndose de sangre a pus y tejido muerto y formando abscesos o colecciones cuando están ubicadas en las cavidades internas del cuerpo. Su importancia en la medicina forense, pues más que nada dependiendo de la extensión y localización, grandes hematomas profundos pueden comprimir estructuras anatómicas y esto puede poner entonces en peligro la vida de la víctima. Las diferencias ya las mencioné, pero vamos a... Disculpen. Vamos a resumirlas de la siguiente manera. La equimosis produce un cambio de coloración sin alterar la estructura de la piel. Y el hematoma va a producir cambios de coloración, creando un efecto de masa por la acumulación de la sangre, y el personal médico se ve obligado entonces a drenar los mismos para evitar que esta colección de sangre se infecte. Las heridas contusas o contundentes son lesiones mucho más graves que las anteriores
y resultan de la acción traumática de un cuerpo sólido que logra impactar violentamente, causando la ruptura de la piel y de algunos tejidos corporales más profundos, incluso ocasionando algún tipo de fractura por debajo de la piel que fue lesionada. Aquí vemos dos ejemplos de heridas contusas, una por un martillo y otra por un rayador. Sus características, pues más que nada tienen una forma irregular con un fondo anfractuoso, pueden provocar erosión marginal que hace que la piel o sus tejidos subcutáneos se vean apergaminados y con zonas equimóticas alrededor de la lesión. En el fondo de la misma, entonces vamos a encontrar finos puentes de unión entre la piel que se van a conocer como puentes dérmicos. Son estructuras como blanquecinas, como pequeños hilos que quedan uniendo la piel. Además que también pueden encontrarse pequeñas partículas de material extraño provenientes del objeto o herramienta que causó la herida. Y su importancia, pues que las lesiones graves que resultan de este trauma mecánico violento pueden ser, por ejemplo, impacto directo con objeto contundente, caídas o precipitaciones. Las siguientes son las fracturas. Las fracturas son la pérdida de continuidad o de integridad morfológica del hueso como resultado de acciones violentas de una fuerza mecánica. Si esta fuerza se aplica directamente sobre el hueso, podemos tener, por ejemplo, una fractura lineal. Por ejemplo, en los huesos del antebrazo. Si, al contrario, la fuerza es indirecta y se aplican mecanismos de tracción, angulación y rotación, asimismo vamos a tener otros tipos de fractura, como lo vamos a ver más adelante. Ya hablamos de las fracturas lineales, que son las que tenemos en la segunda imagen. También tenemos fracturas transversas, oblicuas desplazadas que pueden estar abiertas o cerradas. Tenemos fracturas en espiral, que son comunes en los atropellos, y las fracturas de tallo verde, que son más comunes en niños. Las de tallo verde se consideran fracturas, pero no sé si alguna vez han intentado arrancar una rama de un árbol verde. No la logran arrancar, pero la rama se deshilacha toda, queda pegada al tronco, pero queda como suave. Eso es una fractura del tallo verde. Y es muy común en los niños. Tenemos también fracturas comminutas o por compresión, que van a depender más que nada de la fuerza ejercida sobre el hueso y el peso. Las fracturas tienen un tiempo de evolución mucho más demorado y van a depender de la edad, del estado nutricional y el estado de salud previo a recibir la lesión. Consta de 5 fases. Una fase hemorrágica, que puede complicarse si la fractura es abierta y es en huesos grandes. De proliferación periostal y endostal, es decir, que empieza a regenerarse el hueso. La tercera es la formación del callo. La cuarta es la consolidación. Y la quinta es la remodelación, que estas últimas dos van a depender más que nada de la estructura afectada y los cuidados que requería la víctima. El hueso, la forma en que cura la fractura va a depender de la edad. Por ejemplo, en los niños podemos ver en una radiografía el callo a las 2 semanas y el huesito puede estar completamente consolidado entre las 4 y 6 semanas, mientras que en los adultos la consolidación puede durar aproximadamente 3 meses en un hueso mediano y de 4 a 6 meses, si no ocurren complicaciones y si no está expuesta, en un hueso grande como el fémur. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones complejas. Entre ellas tenemos las avulsiones, las lesiones por aplastamiento, las contusiones profundas y las mordeduras. La avulsión no es más que la separación violenta de un segmento corporal, por ejemplo, ya sea una extremidad, una pieza dental o gran extensión de piel.
Puede ser localizada, puede ser arrancamiento, amputación o decapitación, y generalizada por atrición o descuartizamiento. Las lesiones por aplastamiento se producen en casos de trauma masivo, por ejemplo, lesiones grandes recibidas incluyendo la destrucción de amplias partes del cuerpo, cuando la persona es víctima de un terremoto y le cae una losa encima, o como vemos en la imagen, producto de el atropello y posterior aplastamiento de una víctima por un equipo pesado, un camión, una mula, incluso por un carro. Las contusiones profundas ocurren cuando el impacto es masivo y la energía aplicada se transmite a la profundidad del cuerpo, es decir, a las estructuras internas. Por ejemplo, como vemos en esta imagen, quizás afuera ustedes no ven casi nada, una pequeña equimosis, escoriaciones, etcétera, etcétera, pero dentro, recuerden que tenemos las costillas y más adentro tenemos los pulmones. Entonces, este tipo de contusiones son tan fuertes, tan violentas, que aunque afuera se vea en teoría normal, adentro pueden haber ocasionado lesiones a los órganos muy graves. Por su parte, las mordeduras se consideran traumáticas, contundentes o cortocontundentes, dependiendo de la gravedad y si son causadas por animales o humanos. Las mordeduras humanas son evaluadas por el odontólogo forense. Por lo general, cuando las observamos en partes expuestas del cuerpo, se pueden observar como pequeñas líneas curvas de escoriaciones junto con equimosis, semejando impresiones dentales, ya sea que haya o no ruptura en la piel. Estas marcas permiten entonces que el perito odontólogo realice análisis comparativos para identificar al autor de la mordedura. Según su localización, las mordeduras también pueden tener distintos significados. Por ejemplo, aquellas agresivas que están ubicadas en el rostro, incluyendo las orejas, partes de las extremidades superiores, pecho y espalda. Las de defensa en las manos y antebrazos de una de las partes involucradas en el hecho delictivo. De carácter sexual, las que están ubicadas en las mamas, el cuello, la zona genital o paragenital en las víctimas. Y las autoinfligidas, las que están en áreas anatómicas o áreas del cuerpo que son accesibles para la persona, por ejemplo, las caras anteriores de los hombros, las extremidades. Tenemos también otro tipo de lesiones que son las heridas. No es más que la pérdida de continuidad de la piel, la estructura, y va a depender más que nada del objeto que la provoca y la profundidad y localización donde está. Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora hablaremos sobre las lesiones por explosivos. Más que nada, las lesiones por explosivos son 5. Las lesiones primarias son secundarias a la onda expansiva y produce que las vísceras huecas como el tímpano, los pulmones y los intestinos se revienten. Las lesiones secundarias son producto de la metralla y son objetos despedidos a gran velocidad que pueden ocasionar ya sea lesiones penetrantes o relacionarse con las lesiones terciarias, es decir, por el impacto y posterior aplastamiento. Puede ser que un objeto grande sea despedido contra la víctima o que la víctima sea despedida contra una pared o el suelo. Las lesiones cuaternarias son producidas por las quemaduras químicas por explosivos, incluyendo las inhalaciones de humos o gases tóxicos, y las lesiones quinarias son producto de bombas sucias y se relacionan con material químico, biológico o radioactivo. En esta imagen, por lo menos en la de la izquierda, podemos ver lo que era la mano de una persona, probablemente algún tipo de granada o explosivo e incluso un fuego artificial con la suficiente cantidad de pólvora puede producir este tipo de lesión, donde la víctima ha perdido prácticamente toda su mano.
Y tenemos lesiones por minas antipersonas, las cuales van a venir de abajo hacia arriba y asimismo van a ir siendo las lesiones, ¿no? Por ejemplo, la destrucción de los huesos de la pierna. En cuanto a las lesiones post-mortem y pre-mortem, debemos aprender a diagnosticar diferencialmente, ¿ok? Van a haber distintas características dependiendo si las lesiones fueron provocadas antes de la muerte o después de la muerte. Entre ellas, aquellas lesiones antes de la muerte o producidas antes de morir van a tener los bordes engrosados, va a haber infiltrado sanguíneo, va a estar endurecido, va a estar separado y los tejidos subyacentes de la dermis también van a estar, es decir, el tejido subcutáneo. Luego va a haber exudado de la linfa y supuración. Vamos a encontrar sangrado activo, es decir, hemorragias abundantes dependiendo del lugar y la extensión, con infiltración de sangre en los tejidos circundantes. Y también vamos a encontrar sangre coagulada en el fondo de la herida o sobre la piel, dando signos de que el mismo cuerpo está tratando de detener el sangrado. Mientras que las lesiones post-mortem van a tener bordes blandos, no van a estar engrosados, van a estar un poco aproximados, casi cerrados, y no van a estar retraídos. No vamos a encontrar exudación de linfa, ni supuración, ni sangre, ni infiltrados en los tejidos, y tampoco va a haber signos de coágulos.